y todos vamos a participar de la gloria de un mundo mejor. Amén. ¿No les emociona eso, hermanos? ¿Sí les emociona o no? Ah, bueno. Qué bonito día. A mí me encanta el sol, hermanos. Estaba disfrutando ahorita un poquito del sol y en mi mente repasando un poquito lo que vamos a estudiar esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos y va a estar de pie mientras oro. ¿Está bien? Los que se puedan parar, está bien. Padre amoroso que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre para siempre. Gracias por darnos la oportunidad de tener un día tan maravilloso como el día del sábado, donde nos reunimos a ofrecer un culto de alabanza a tu nombre. Gracias porque además de eso también nos das el pan de vida, que es tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo esté aquí impartiendo bendición a cada una de las familias representadas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estudiar hoy vamos a hablar un poquito acerca de presión de grupo. ¿Saben lo que es presión de grupo, verdad? Presión de grupo es la presión que ejercen los que están a nuestro alrededor para que un individuo o unos individuos hagan lo que ellos no quieren hacer o para que no hagan lo que deberían hacer. ¿Ok? ¿Presión de qué? De grupo. Y la presión de grupo va mucho más allá que siempre que oigo la palabra presión de grupo, inevitablemente me acuerdo cuando era un teenager, cuando era un adolescente, cuando era un joven, pero va mucho más allá. Cada uno de nosotros, en los lugares donde vivimos, donde estamos, incluso en la propia iglesia, donde trabajamos, tenemos presión de gente simplemente por el hecho de ser diferentes. ¿Lo han vivido, hermanos? Lo hemos vivido, ¿ok? Aún en nuestra propia familia, ¿cierto? Donde se supone que debería ser un lugar seguro, vemos y nos enfrentamos a ese desafío, a una presión, ¿ok? Entonces, en esta mañana vamos a ver que todos vivimos y por lo general, hermanos, actuamos conforme a lo que los demás piensan, tomamos decisiones, muchas de nuestras decisiones las tomamos pensando por lo general en lo que los otros están esperando de nosotros y estamos muy preocupados siempre por lo que los demás pueden estar pensando de nosotros. ¿Amén? ¿Pasa o no pasa? No, ya no los veo tan convencidos. Ok, ya no los veo tan convencidos. A la mayoría de nosotros nos importa a veces más lo que piensan los demás que lo que piensa ¿quién? Dios. Pero Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado del evangelio de Dios. Él dice que es un siervo ¿de quién? De Jesucristo. Y en el capítulo, vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice, ya no es solamente Pablo, sino dice Pablo y Timoteo también son siervos ¿de quién? De Jesucristo. Y si vamos a Santiago capítulo 1, versículo 1, dice exactamente lo mismo. Dice Santiago, siervo ¿de quién? De Dios y del Señor Jesucristo. Parece que estas personas, hermanos, estaban queriendo dejarnos saber a nosotros hoy en la iglesia de Boca Ratón que es algo bueno ser siervo de Jesucristo. ¿Amén? ¿Sí será algo bueno? Y la palabra que emplea en el original realmente no es siervo, sino es una palabra fuerte, que es esclavo. ¿Ok? Y la palabra en la cual fue escrita aquí en Santiago, en el original que fue escrito, lo que significaba para la época
era una persona que se vendía a otra o que se donaba a otra como ser un esclavo. Y ya sus intereses no iban a ser sus intereses, sino que de hecho ya no iba a tener intereses. Sus intereses eran los de ¿quién? Los de su amo. Entonces básicamente estamos viendo que Pablo, que Santiago y que los demás no tenían intereses propios, sino ellos trabajaban todo por la causa ¿de quién? De Jesús, de Dios. Ahora les hago una pregunta, hermanos. ¿Eres un esclavo de Jesús? Amén. Aquí hay un esclavo de Jesús, pero ¿y los otros? Que hay un siervo de Jesús. Es que miren, hermanos, para la cultura en que nosotros vivimos, la palabra esclavo suena como feo, ¿cierto? Pero recuerden que Jesús dijo, ya no los voy a llamar siervos, sino ¿qué? Amigos. Y sin embargo, estas personas no les daba pena decir, yo soy un esclavo de Cristo. Y qué bonito tener esa mente, ¿cierto? Porque un buen amo vela por su ¿qué? Por su siervo. ¿Y es Dios un buen amo, sí o no? Ahora, si uno es siervo de Dios, debe buscar los intereses ¿de quién? Del reino de Dios. Ya no sus propios intereses. Entonces, si uno es esclavo de Dios, entonces, ¿qué le puede importar a uno lo que los demás piensen de uno? A uno le debe importar es lo que piensa ¿quién? Dios de uno. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice, capítulo 5, versículo 10 dice, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ok? O sea que Fabio Franco solo tendrá que rendir cuentas por lo que hizo Fabio Franco. ¿Ok? No por lo que los demás querían y estaban esperando de mí. ¿Ok? Y Pablo sabía esto, así que él vivió su vida ante la audiencia de una persona. ¿Ok? Y por eso fue que él pudo decir sin pena, sin temor y sin vergüenza, no que era sin vergüenza, ¿no? O sea, él no tenía vergüenza de decirlo, que él era un esclavo de Cristo, ¿ok? Ahora, muchos de nosotros hemos construido nuestras vidas de una manera, hermanos, que llenamos las expectativas de los demás. A nosotros no queremos aceptar que nos importa lo que los demás piensan de nosotros, pero en lo profundo estamos preocupados por saber qué está pensando el círculo que me rodea. Más preocupados, como dijimos, que pensar qué es lo que Dios está esperando que yo cómo viva y cómo actúe y cómo es mi estilo de vida. Así que Pablo era un esclavo de Jesús y si no somos esclavos de Jesús, somos esclavos de lo que piensa la gente. ¿Estamos entendiendo? ¿O soy esclavo de quién? ¿De Jesús? ¿O soy esclavo de lo que piensan los demás? Entonces, vivimos nuestra vida ante la audiencia de uno o de todos los que están a nuestro alrededor. Gálatas capítulo 1, versículo 10. A ver, vamos a buscar Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué le pasa a uno, hermanos, cuando uno busca siempre el favor de los hombres? ¿Cómo le va a uno? No, pero en la vida real. Si tú quieres congraciarte con los demás y tienes esa gracia, ¿cómo le va a uno? Le va chévere, ¿cierto? ¿Vive cómodo, sí o no? Porque uno está buscando el favor de los hombres. Pero mire lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pregunta, ¿no? ¿Busco agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Noten que dice,
si todavía tratara, o sea que él en el pasado buscó agradar a ¿quiénes? A los hombres. Pero cuando conoció a Cristo, no pudo seguir agradando a los hombres porque ahora tenía un nuevo amo. ¿Y era quién? Cristo. ¿Okay? Desde que Cristo entró a la vida de él cambió y él decidió que iba a vivir su vida para Dios, porque no se puede agradar. Pablo nos muestra la imposibilidad de agradar a Dios y a los hombres al mismo tiempo. Y utiliza esa palabra fuerte. Bueno, vamos a leer 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Miren lo que dice acá, capítulo 2, versículo 7 de 1 de Tesalonicenses. Antes bien, Primera de Tesalonicenses 2:4, sino que así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos. Hermanos, les hago una pregunta antes de terminar el texto. ¿Fuiste tú aprobado? ¿Se te dio la confianza para que compartas el evangelio o no? ¿Sí o no? Ok, entonces estas palabras. Dice, no para agradar a ¿quiénes? A los hombres, sino a Dios, que prueba ¿qué cosa? Nuestro corazón. Entonces, a Pablo no le importaba lo que los demás pensaran de él. Pablo no le importaba que los demás pensaran que él era muy espiritual. A él no le importaba que los demás dijeran, es que Pablo es muy ¿qué? Muy radical. ¿Y Pablo había dejado todo, sí o no? ¿Ok? ¿Era radical? Sí, sí era radical, pero también era cristiano. ¿Y era siervo de quién? De Dios, de Cristo. Y cuando uno empieza a ver esta idea, hermanos, de presión de grupo, uno empieza a acordarse de varias historias en la Biblia. Por ejemplo, acuérdense, cuando Pedro estuvo presionado por el grupo, ¿recuerdan? Le dijeron, ¿eres tú uno de esos que andaba con el que acaban de arrestar? ¿Y qué dijo Pedro? Pedro había visto los milagros ¿de quién? De Jesús. Pedro era amigo de Jesús, pero ¿qué pasó con Pedro? Le temblaron las piernas. ¿Ok? Entonces, vamos a leer una historia que no es la de Pedro, pero es la de un hombre que se llamó Herodes Antipas, que era un gobernador que le pasó lo mismo y hizo cosas que no quería hacer. Herodes Antipas, Marcos capítulo 6, versículo 14. Vamos a Marcos capítulo 6, versículo 14, y vamos a leer 14, 16, 17 y 18. Dice, el rey Herodes oyó la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, por eso poderes milagrosos obran en él. Versículo 16. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, al que yo, ¿qué cosa? Decapité. ¿Ha resucitado de dónde? De los muertos. Versículo 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Versículo 18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer ¿de quién? De tu hermano. Entonces, ¿qué era lo que Juan le decía a Herodes? Algunas versiones de la Biblia dicen porque Juan le dijo a Herodes, pero esta versión dice porque Juan le decía a Herodes. ¿Qué es eso de que le decía? Es algo que está tomando, ¿qué cosa? Un continuo. O sea, Herodes y Juan tenían una relación, no sé si de amigos o no, pero ellos se encontraban a menudo y acuérdense en una cosa, que Herodes no era una persona por ahí que se la pasaba en el parque, ¿no? Herodes tenía un palacio, tenía guardia, tenía autoridad y era un gobernante.
Es como si fuera ¿cómo se llama el gobernador ese de aquí? ¿DeSantis? ¿Todavía está? ¿Sí? Ok, es como si DeSantis, tú fueras el profeta y tú tuvieras entrada a la mansión de él y estarle diciendo, oye, mira, tú tienes una mujer, estás violando la ley, esa mujer es de tu hermano, estás en pecado. ¿Ok? Entonces, en el versículo 17 dice que el mismo Herodes había mandado a prender ¿a quién? Y lo había encarcelado a causa de que él le decía continuamente que él estaba en pecado. ¿Ok? Entonces, vamos a imaginarnos a Juan diciéndole, vamos a imaginar a Juan la película, Juan continuamente recalcándole lo que él debía hacer y no había hecho. ¿Ok? A ver, si tú le dices eso al gobernador es porque le tiene mucha confianza al gobernador, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Tenía poder de matarlo? Sí. Vamos a descubrir un montón de cosas aquí interesantes en esta historia. Versículo 20 dice, porque Herodes temía a Juan. ¿Y qué cosa? Lo protegía. ¿Ok? Sabiendo que era un varón justo y santo. Al oírlo, quedaba perplejo, aunque lo escuchaba de buena gana. ¿Cómo así? O sea, él lo mantenía protegido y le gustaba escucharlo, ¿sí o no? ¿Ok? Le gustaba escuchar a Herodes, lo mantenía protegido y le temía, pero este no era un temor de miedo, porque dice que le temía porque sabía que era un hombre justo y ¿qué más? Santo. O sea, tenía un respeto por la persona de Juan. ¿Ok? Así que Juan le venía diciendo lo que él no debía hacer, Juan tenía una familiaridad con él, Herodes lo mantenía protegido y mire lo que dice el capítulo 22 del Deseado de todas las gentes. Herodes creía que Juan era un profeta de Dios y tenía la plena intención de devolverle la libertad. O sea, si no hubieran sido como casi medio amigos, él no hubiera tenido la intención de ¿qué? De devolverle la libertad. Y ahora mira lo que dice la segunda parte de Marcos capítulo 6, versículo 20. Dice, a ver qué dice. Y cuando lo oía quedaba perplejo, pero le gustaba escucharlo. ¿Ok? Entonces sigo leyendo del Deseado de toda la gente, es página 199. Y dice, el pecado de Herodes estaba siempre delante de él. Constantemente procuraba hallar alivio de las acusaciones de su conciencia culpable. Su confianza en Juan era inconmovible y ahora cuando recordaba su vida de abnegación, de súplicas fervientes, solemnes, su sano criterio en sus consejos y recordando cómo le había dado muerte, Herodes, ¿qué es lo que está diciendo acá? Él recordaba constantemente cómo era y cómo él vilmente le había quitado la vida. Entonces, Herodes recordaba sus súplicas fervientes y su sano criterio en los consejos. Así que no solamente en la Biblia nos lo está diciendo, nos lo está mostrando entre líneas, sino que también, hermanos, nos está diciendo el espíritu de profecía que ellos tenían cierta relación. Y en el versículo 26, después de matarlo, dice que el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento de los comensales, no quiso desechar a la persona que le hizo la petición de que lo matara. ¿Ok? Hermanos, ¿por qué estaba triste Herodes? ¿Por qué estaba triste? Porque había tomado una decisión en contra de su ¿qué? En contra de lo que él quería. O sea, él sintió que lo que arrinconaron, sintió que lo pusieron entre la espada y la pared. Entonces Herodes dijo, a Juan yo le hice decapitar. Esto está en Lucas capítulo 9, versículo 9. Dice, a Juan lo hice decapitar. ¿Quién es
entonces a quien yo oigo tales cosas y procuraba verlo, Herodes quería volverse a encontrar con Juan. ¿Ven esto? Y entonces cuando oyó que Jesús hacía milagros, dijo, este es Juan. Y procuraba, ¿qué cosa? Encontrárselo de nuevo. ¿Ok? Lucas capítulo 3, versículo 8. Lucas 23, 8, ¿qué dice? Lucas 23, 8. Cuando Herodes vio a Jesús, se alegró mucho, porque pensó que era ¿quién? Pensó que era Juan, ¿ok? Quizás podríamos estar pensando, hermanos, que Herodes se sentía tan atormentado que quería encontrarse con Juan y pedirle como perdón, ¿no? Pedirle disculpas, explicarle la situación, pero explicarle que él había tomado una decisión por los que estaban sentados a la mesa con él, por él no quedar mal, porque le importaba mucho lo que los demás pensaran de él. ¿Estamos entendiendo la idea? Herodes era un hombre asustado, que le tenía miedo a todo el mundo. En la Biblia, en Mateo 14, versículo 8, a ver, vamos a buscar Mateo 14, versículo 8, dice, realmente es capítulo 14, versículo 5, dice, Herodes quería matar a Juan, pero le tenía miedo ¿a quién? Al pueblo. Herodes quería matar a Juan, le temía al pueblo porque lo consideraban un profeta. ¿Okay? Entonces, Herodes había metido en la cárcel a Juan porque le tenía miedo a la mujer, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Y también le tenía miedo ¿a quién? Al pueblo. ¿Quién le tiene miedo a la mujer acá? Era un hombre aterrorizado. Cuando uno tiene inseguridad, uno vive aterrorizado, hermanos. Ese es el punto acá. Cuando uno no sabe quién es él, quién soy, yo vivo aterrorizado por lo que los demás puedan pensar de mí. Entonces, toda mi conducta la enfoco ¿en qué? En satisfacer lo que los demás esperan o piensan que es lo verdadero o lo que yo debería estar haciendo, lo correcto más bien. ¿Ok? Vamos a leer el deseado de todas las gentes, página 192, dice, y cuando yo lo leo, hermanos, imagínense en esta película, porque esta es una película tremenda, miren. Cuando llegó el gran día y el rey estaba comiendo y bebiendo con sus señores, Herodías, ¿quién era Herodías? La mujer, ok. Herodías, ella era la fiera, ¿no? La fiera, ¿ok? Herodías mandó a su hija a la sala del banquete para que bailase a fin de entretener a los invitados. Salomé, que estaba en el primer florecimiento como mujer, era voluptuosa. Cautivó a los sentidos de los señores que estaban entregados a la orgía. Y dice esto, no era costumbre que las damas de la corte aparecieran en estas fiestas. O sea, eso fue algo fuera de la caja, ¿ok? Algo que la mujer tramó, ¿ok? Y dice, y se tributó un cumplido halagador a Herodes cuando esta hija de los sacerdotes y príncipes de Israel bailó para divertir a sus huéspedes. El rey estaba tan embotado por el vino, la pasión lo dominaba y la razón estaba destronada. Veía solamente la sala del placer, veía a sus invitados entregados a la orgía, la mesa del banquete, el vino centellante, las luces deslumbrantes y la joven bailando. Yo me imagino que bailó así como Shakira o no sé cómo, pero dice, la joven bailaba delante de él. En la temeridad del momento, deseó hacer un acto de ostentación que lo exaltara delante de los grandes de su reino. Con juramentos prometió a la hija de Herodías cualquier cosa que pidiera, aunque fuese la mitad de su reino. Increíble. ¿Ya se imaginaron la escena, hermanos? Y él se para y él aprovecha, estaba borracho, pero ahí sí pensó claramente, él aprovecha la situación para mostrarse como ¿quién?
como una persona importante. ¿Ok? Entonces, Herodes quería verse como el que mandaba ahí. Como dicen en inglés, he wants to look like a man, like the man. He wants to look like the guy. ¿Sí? ¿Ok? Y en el momento indicado, prometió con juramentos darle hasta la mitad del reino. ¿Se imaginan a esa muchacha joven cuando sale disparada de la sala de la discoteca que le hicieron ahí y se va donde la mamá? Imagínense la escena. Mamá, mamá, me prometieron darme hasta la mitad. ¿De qué? Del reino. ¿Qué le pido? ¿Le pido un Tesla? ¿Le pido una casa, una mansión? ¿Qué le pido? ¿Y qué dijo la mamá? El pedido era claro. Capítulo 6, versículo 24. Vamos a ver el pedido. ¿Qué dice? ¿Qué pediré? Y ella le dijo, ¿la cabeza de quién? ¿Saben, hermanos, por qué esta mujer estaba tan segura que Herodes iba a acceder a darle la cabeza de Juan? Aunque sabía que Herodes le gustaba hablar con Juan, tenía quizás una relación con él de amistad, que lo respetaba y le temía hasta el pueblo. ¿Ok? ¿Saben por qué? Porque yo voy a comparar en esta mañana a Herodías con Satanás. ¿Ok? Herodías conocía a Herodes y Herodías sabía que Herodes en los pequeños detalles de la vida le importaba mucho lo que los demás pensaran de él. Primero, él sabía que Juan no había hecho nada malo y sin embargo, por temor a ella, lo había hecho, ¿qué cosa? Arrestar. Segundo, después, como este hombre era un poco, ¿cómo se llama la gente que piensa una cosa y al otro día piensa otra? Bipolar, como era un poco bipolar, ¿verdad? Porque en una parte de la Biblia dice que le gustaba escucharlo, pero en la otra dice que quería matarlo, pero no lo mataba porque le tenía miedo al pueblo. Entonces, como el hombre era un poco bipolar, ella se quiso aprovechar de esa debilidad de carácter. ¿Y por qué digo que ella era como Satanás? Porque Satanás nos tiene estudiados a cada uno de los que estamos aquí sentados. Y Satanás tiene unas pequeñas pruebas para nosotros, nos pone cascaritas y ve cómo nosotros actuamos cuando estamos rodeados de gente. Y cuando tenemos que testificar y cuando tenemos que decir algo, pero nos quedamos como callados porque nadie quiere ser el patito diferente. Nadie quiere que lo vean rarito. Entonces, Satanás está viendo ahí y Satanás dice, ok, el día de la gran prueba va a ser como Herodes. ¿Ok? ¿El día de la qué? De la gran prueba, porque todo adventista sabe que le espera un día de una prueba grande. Por eso es importante, hermanos, que analicemos estas historias, porque si las analizamos podemos entender que nosotros no somos la decisión que tomamos en un momento determinado. Nosotros somos las decisiones que estamos tomando continuamente todos los días. ¿Amén? Bien, entonces, ¿lo logró esta mujer o no lo logró? ¿Sí lo logró o no lo logró? Los sociólogos de hoy en día nos dicen que para esta generación es más importante pertenecer que creer. Por eso tú puedes encontrar hoy en día, hermanos, tú puedes encontrar a gente que pertenece a un grupo, pero no sabe realmente de qué se trata. Incluso adventistas que dicen, soy adventista, pero no sabe de qué se trata la cosa. Pero en el pasado, uno primero creía y luego, ¿qué cosa? Pertenecía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo hacemos una aplicación de que esta generación lo que más le importa es pertenecer y luego creer? Pues que las amistades para esta generación son muy importantes. La gente se viste para que lo vean ¿quiénes? Los demás. No se viste para honra y gloria ¿de quién? De Dios. La gente se compra ese carro porque cuando usted va y el vendedor, que es vendedor y un buen vendedor, te dice, ya cuando tú llegues al trabajo vas a impactar a todos tus amigos, ¿sí? Y además
tienes los últimos rines, tienes la última pantalla. Imagínate cuando tu novia se siente en tu carro y el carro es mejor que el de tu compañero de trabajo. ¿Sí? Todo lo estamos haciendo siempre. Tener un carro no es malo, es buenísimo. Es un medio de transporte. Si tiene plata, cómprese uno muy bueno. Pero el problema es hacerlo por ¿quiénes? Por los demás. Son pequeños detalles. El diablo realmente no está en las cosas grandes, está en las cosas pequeñas. ¿Sí? Y cuando vienen las cosas grandes, uno cae redondito, porque uno ya está acostumbrado a ceder. Entonces, ¿es bueno hacer cosas por los amigos, sí o no? ¿Pero matarías por agradar a un amigo? Claro que no. Pero lo estamos viendo, ¿no? Los vemos en ciertos círculos de pandillas, por ejemplo, las gangas, ¿ok? Si reyes como Herodes fueron susceptibles a la presión de grupo, me imagino que nosotros de repente también hemos sentido esa presión y se nos han temblado un poquito las piernas, ¿ok? Entonces le pidieron la cabeza ¿de quién? De Juan. Y aunque el rey se puso triste, según el versículo 26, a causa de los que estaban ahí sentados, él no quería que pensaran mal, mandó a matar a un siervo de Dios. ¿Ok? Hermanos, mire lo que dice el Espíritu de Profecía. Dice, cesó la ruidosa alegría y un silencio penoso cayó sobre la escena de orgía. El rey quedó horrorizado, se le pasó la borrachera. Ahí quedó clear, totalmente claro. Y dice, el rey horrorizado al pensar en que le iba a quitar la vida a Juan y sin embargo había empeñado su palabra y no quería parecer como una persona voluble o temeraria. ¿Ok? Aquí lo dice la pluma inspirada, dice, Herodes no quería parecer como si hubiera cometido un error. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, mi tesis en esta mañana es que este es un principio que guía a la mayoría de nosotros. No queremos parecer como ¿qué? Como el rarito de la escena. Queremos vivir nuestra vida siempre en expectativa, llenando la expectativa de los demás. Herodes, hermanos, fue un cobarde. ¿Qué dice la Biblia de los cobardes? La Biblia dice específicamente, ¿y los cobardes no qué? No entrarán en el reino de los cielos. Entonces Herodes fue un cobarde porque a él le importó más lo que pensaban los demás que lo que podía pensar de él Dios. Hay dos personas, hermanos, hay dos clases de personas en este mundo. O eres termómetro o eres termostato. ¿Ok? El termómetro es el que refleja la temperatura de los que están alrededor. ¿Ok? Y el termostato es el que ajusta la temperatura de los que lo rodean a él. Y la mayoría de las personas son termómetros. Cuando la opinión pública se va para este lado, ¿ellos qué? Se van para este lado. Cuando la opinión pública se va por aquí, ellos se van por aquí. Los pensamientos de estas personas están guiados por otras personas. La invitación en esta mañana, hermanos, es que nosotros seamos termostatos. ¿Amén? Que cuando tú llegues a un lugar y seas el único adventista, tú ajustes el ambiente de los que están alrededor tuyo. Y no los demás ajusten tu personalidad. Y estaba hablando de esto con Cielo y Cielo me estaba comentando que cuando llegó a la universidad, pues ya saben cómo son en la universidad, chistes de doble sentido y todo. Y cuando iban a decir un chiste de doble sentido, siempre decían, no, pero aquí está Cielo, aquí está Cielo. Pero el Cielo era un termostato. Ella estaba marcando un ¿qué? Les estaba mostrando que era importante ser como decentes. Y la respetaban por eso. Pero muchas veces yo fui un termómetro. A donde llegaba me camuflaba. ¿Cómo se llama ese animalito que se camufla?
camaleón. Y yo decía, bueno, me voy a camuflar aquí. Yo no he orado tanto, no soy tan consagrado, entonces me daba pena. ¿Ok? No me importaba más la opinión de los demás que la opinión de Dios. Y eso es algo muy triste, ¿verdad que sí? Es algo tremendamente triste. Dios nos ha llamado en estos últimos días. A ver, hermanos, en estos últimos 10 minutos les quiero hacer una pregunta. Alce la mano si está de acuerdo. Cristo está a las puertas. Estamos en los últimos días. ¿Ok? Dios nos ha llamado en estos últimos días a establecer la temperatura de los que nos rodean. Te ha llamado a ti a cambiar el ambiente en tu trabajo. Te ha llamado a ti a ser un termostato. Vive tu vida en la presencia de uno y no a causa de los que están sentados alrededor tuyo. Amén. Aún en la iglesia o en cualquier lugar, si las cosas no están bien, haz algo. Sé un termostato. ¿Ok? Es más fácil quedarnos como quietos, callados, mirando y criticando. Si yo veo que algo no está bien, tengo que ser ¿qué? Diferencia. ¿Era Jesús diferente? ¿O andaba Jesús así camuflándose como yo cuando estaba ahí? ¿Sí? ¿Qué era Jesús? ¿Termostato o termómetro? Era tan termostato que partió la historia en dos. ¿Sí? Si tú ves que algo no está bien, dilo. Dilo sin temor, que no te importa lo que los demás piensen de ti. Ahora, dilo de tal manera en que seas educado, pero dilo. Amén. Porque a veces le tenemos miedo al que yo voy a hablar algo y todos me van a ¿qué? A mirar. Pues qué bueno, ¿no? Porque cuando Jesús se sentaba en la montaña a decir las bienaventuranzas, todos los ojos estaban fijos ¿en dónde? En Él. ¿Le da vergüenza a Jesús? Y no le dio vergüenza a ninguno de los seguidores de Jesús. Si las cosas no van bien, no le eches la culpa a las tinieblas. Enciende una luz. Tú. La luz de Jesús, que es diferente a toda cualquier otra luz. No te dé miedo que te digan que eres un radical. No te dé miedo hacer cosas que los demás no están haciendo. Vive para Dios. Tus compañeros de trabajo no murieron por ti. No te conocen, no te redimieron. Jesús te conoce y te redimió. Vive para Dios. ¿A quién le importa lo que piensen los demás? Había una mujer que se llamó Jane Conn. Jane Conn se destacó, el año pasado murió de 99 años, se destacó por ser una de las mejores escaladoras de aquí, de las montañas más altas en Norteamérica. Y ella, ¿qué es lo que la hace tan distintiva a ella? Que en el tiempo en que ella decidió empezar a escalar, los únicos que se veían bien que escalaran eran los hombres. ¿Sí sabían que hubo una época así? En que si usted, si veía a una mujer trotando en la calle, la gente la miraba muy mal. Decían, eso es una mujer de la vida alegre. ¿Ok? Qué bueno que han evolucionado un poco las cosas, ¿verdad? Entonces esta mujer empezó a escalar y superó a los mejores de la época. Y se volvió famosa internacionalmente. Y ella escribió hasta un libro. Y en el libro dice, what other people think of me is none of my business. Lo que los demás piensen de mí no es ¿qué? No es un asunto mío. ¿Oyeron eso, hermanos? Lo que los demás piensen de ti no es un asunto ¿qué? ¿A quién le importa lo que los demás piensen de ti? Amén. Tu única preocupación debería ser ¿qué piensa Dios de mí? ¿Okay? De otra manera no hubiéramos tenido héroes como Martín Lutero, por ejemplo. ¿Quién no admira a Martín Lutero? Que se paró en contra del mundo entero.
Era más fácil mantenerse profesor allá en la Universidad de Wittenberg y estar ahí con todos sus doctorados. Era mucho más fácil que perderlo casi todo. Y los discípulos y los que murieron en la hoguera, todos fueron gente diferente. De hecho, a nosotros los seres humanos, siempre cuando alguien se para y es el patito feo, es el diferente, siempre al principio lo criticamos, pero después terminamos admirando a esas personas. ¿Sí o no? ¿Ok? Mucho más deberíamos hacerlo por el reino de los cielos. Ya despidiéndonos, hermanos, Efesios capítulo 6, versículo 14. Efesios 6, 14 dice, estad firmes. Y este versículo es una introducción a un pequeño párrafo que voy a leer de 4 líneas del Espíritu de Profecía. Dice, estad firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos en la coraza de la justicia. Note que aquí no dice estar firmes en tus opiniones, dice estar firmes ¿en qué? En la verdad, no en lo que yo pienso que es mi verdad, sino en la palabra viviente, que es la palabra, la Biblia. Y dice así en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 127, cuando la religión de Cristo sea la más despreciada, cuando su ley sea la más menoscabada, entonces debería ser más ardiente nuestro celo. Y esto me acuerda el pastor de la iglesia de Kissimmee que decía, a veces vamos al restaurante y decimos, hermano, ore. Y empiezan ahí a orar, Padre nuestro, que no los vea, con disimulo. Y decía el pastor, párese y llore. ¿Por qué te avergüenzas de Cristo? Cristo va a bendecir tu comida. Necesita ser bendecida muchas veces, ¿no? Y dice, entonces debería ser más ardiente vuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables al permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia. Cuando la mayoría nos abandone el pelear las batallas del Señor, cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba en este tiempo. Debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. No vivir a causa de los que están alrededor. ¿De quiénes? De nosotros. ¿Tenemos el título ahí atrás? No. Pero el título era que nos importa mucho lo que los demás. ¿Tienes miedo a lo que piensan de ti? ¿Tenemos miedo? Dios nos ha dado espíritu de libertad para no vivir en temor. Entonces, invitación final. Vivamos nuestra vida, hermanos, ante la audiencia de un solo ser, que es Dios. Vivamos nuestra vida por Él. Vivamos y muramos por Él. Hablemos de Él, pensemos por Él. Incluso si te vas a casar, hazlo también ¿por quién? Por Él. Y esto es para los jóvenes, ¿no? Los que están solteros. No lo hagas para mí, hazlo ¿por quién? Por Él. Y si vas a comer o vas a cambiar tu estilo de vida, no lo hagas porque vas a vivir más tiempo, sino hazlo ¿por quién? Por el que te redimió. Solo quiero vivir mi vida por Dios y solo Dios es mi audiencia. Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a orar, vamos a estar de pie. ¿Cuántos quieren decirle a Dios, a partir de hoy, no me voy a avergonzar de ti? Amén. ¿Cuántos le dicen hoy a Dios, al Señor, valoro la sangre derramada, el sacrificio y la continuo trabajo que haces por mí? Amén. Bueno, vamos a orar. Padre amoroso que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre para siempre. Señor, sabemos que la gente que te siguió, Pedro y los demás, eran personas como nosotros, eran débiles, eran vacilantes, y sin embargo tú los transformaste en campeones de la verdad. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que
ayudó a Martín Lutero, que ayudó a todos los discípulos y a tus seguidores a través de todas las épocas, también esté en nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo entre en nuestra mente, nos cambie, nos permita vivir tu presencia de tal manera que cuando tengamos que pararnos delante de los demás, sepamos que no estamos solos, sino tú estás con nosotros. Te pido una bendición muy especial por todos los que hemos venido hoy a la iglesia y por los que ven y verán esta transmisión. En el nombre de Jesús, amén.